Hola, bienvenidos a mi canal. La pregunta es la siguiente: ¿son los chinos los nuevos anglosajones del siglo XXI? ¿De qué voy a hablar en el canal? De empresa. Cómo crear empresas y medios en cualquier parte del mundo. Estamos acostumbrados en Europa a la influencia de la cultura americana y del comercio americano, pero ahora, a partir de lo último del siglo XX, ha salido a escena una potencia emergente, China, que trata de tú a Estados Unidos. Son la fábrica del mundo, la llaman la fábrica del mundo, y con la liquidez de la fábrica del mundo compran deudas de países. Yo os puedo hablar bajo mi experiencia personal. Estuve en el 2010 en Shanghái y invitado por una empresa fabricante de máquinas expendedoras, y la verdad conozco muchas ciudades americanas de primer nivel, tipo Los Ángeles, tipo Chicago, tipo Nueva York, y nada tiene que envidiar Shanghái espectacularidad a ninguna de estas ciudades top americanas. Edificios colosales, tipo la torre financiera de Shanghái, que nada tiene que envidiar al Rockefeller Center o al Empire State. Y luego, en modernidad, me subí al tren magnético que tienen desde Shanghái al aeropuerto de Pudong, un tren que circula hasta 425 kilómetros por hora. Y bueno, yo iba solo en el vagón, hice la prueba y me puse de pie en el pasillo, y a 420 kilómetros por hora pues no me movía, era perfecto. Cruzamos en el trayecto a otro tren y parecía que nos había pasado un caza con la velocidad que llevaba este tren, ¿no? Luego pues ves cosas como McDonald's adaptados a la comida china, o sea, McDonald's con comida china. La primera empresa de restauración del mundo, adaptando sus gustos a las costumbres chinas. Y en Shanghái ves un nivel que puedes ver en cualquier ciudad americana o en cualquier ciudad europea tipo Alemania. Coches de últimos modelos de alta cilindrada, urbanizaciones privadas, y bueno, se respira un nivel bastante alto. Al final, si te quedas de este vídeo, te voy a dejar un pequeño documental donde comparamos la extensión de China a finales del siglo XX hasta este año 2026, y ahí analizamos la comparativa con Estados Unidos. China sigue teniendo el Producto Interior Bruto mejor que Estados Unidos, ya que al ser la fábrica del mundo, con esa liquidez que tienen por fabricar para todo el mundo y con la mano de obra muy barata comparada con Europa o Estados Unidos, pues esa inmensa liquidez les da pues para comprar deudas de país. Algo que me sorprendió en Shanghái, que sería imposible de hacer en España, pues estábamos visitando el Shanghái viejo, iba con mi traductor, un chino llamado Pedro Zhang, y resulta que vemos casas particulares que estaban dando de comer a otros chinos, en el jardín, ¿no? Con mesas, comiendo, pero había decenas y decenas de casas. Y no tenía ningún rótulo de restaurante, ni cafetería, ni bar, ¿no? Y yo le pregunté a Pedro Zhang: bueno, Pedro, ¿y estos qué hacen? ¿Cómo dan de comer a otros chinos? Y me dice él: no hacen nada malo dentro de su pensamiento chino, ¿no? Pues ellos a lo mejor por 10 yuanes
pues dan de comer a otros chinos y bueno, en su cultura pero bueno, el gobierno aquí no interviene, no pide pues actividades económicas, porque esto lo pones en España. Y bueno, al día siguiente pues tienes Hacienda, tienes a Sanidad y te cierra, digamos, el pequeño negocio muy rápido, ¿no? Pues él me dice que no, que allí el gobierno eso lo tolera. O sea, que no les protegen mucho, pero bueno, en una palabra les dan margen para que se busquen la vida, ¿no? Y luego, bueno, íbamos también por el Shanghái financiero y de repente pues pasa un motocarro con un montón de ladrillos atrás y es una matrícula un poco rara. Y le pregunto, bueno, ¿y este motocarro? Y me explica, dice, no, esto es un minusválido que tiene una minusvalía y el gobierno le da ese motocarro pues para que haga aportes y se busque la vida, ¿no? Tenga ingresos. Entonces, bueno, esto sería un poco inconcebible aquí en nuestra cultura, ¿no? Donde tenemos impuestos por todos los sitios, controles férreos y bueno, que no les protegen, pero les dan, digamos, les dejan un poquito que se busquen la vida. Y luego también me sorprendió que al verte extranjero, acompañado de un chino, pues se te ofrecen taxis particulares, sí, personas que tienen un coche, que taxis negros, ¿no?, que se llaman. Y luego tienes también los taxis que van tirados por personas, los carros que te subes y te llevan donde tú les dices, ¿no? Y luego también tienes los taxis legales, o sea que tienes una variedad de servicios y todos más o menos conviven en una ciudad casi de 20 millones de habitantes como es Shanghái, ¿no? Pero sorprendentemente para bien, el Skyline de Shanghái por la noche es una auténtica pasada. Todos los edificios iluminados, rascacielos iluminados, y yo le preguntaba a Pedro, pero bueno, ¿y esta iluminación? Y me comentó que eso lo pagaba todo el gobierno chino, ¿no? Bien, y esta breve pincelada de mi pequeña experiencia en visitas a Shanghái para entender un poquito, digamos, a la cultura china y el resurgimiento que tienen a finales del siglo XX y casi ahora en el siglo XXI pues están a la par con Estados Unidos, ¿no?, con la gran potencia que es Estados Unidos, ¿no? Si te gusta mi canal, suscríbete a él y pronto en unos días subiré un nuevo vídeo de cuanto más trabajo, más suerte tengo. Bien, ¿por qué abren los chinos el fin de semana? Siempre están abiertos. Pues eso lo entiendes cuando vas a Shanghái y ves tiendas de todo tipo, una pescadería, una carnicería, una peluquería, y son tiendas que viven allí. Tienen su casa y tienen la tienda, salen digamos, del comedor de casa y tienen ya el mostrador de la tienda, ¿no? Como ocurría aquí en España en los años 70 y 80. Entonces, como están en casa, están viviendo allí, pues salen, tienen siempre abierto, ¿no? Por eso aquí los vemos en España pues abiertos de lunes a domingo, ¿no? Luego otro tema que es llama mucho la atención son las réplicas. En el Shanghái viejo, con mi traductor, un día fuimos de shopping, de compras, y para comprar réplicas, ¿no? Entonces, bien, él que conoce los sitios donde se pueden comprar réplicas, pues bueno, esto funciona con el regateo. Tienes que regatear, nunca te tienes que quedar con la primera cifra que te piden y bueno, son bastante regateadores, ¿no? Luego tienes niveles de réplicas. Tienes nivel 3, nivel 2 y nivel 1, que es casi ya como, digamos, el original de la marca. Para llegar al nivel 1 te tienen que conocer y nunca te lo muestran a la primera. Te muestran el nivel 3, que no están tan perfeccionadas como el nivel 1. Ya si luego tu acompañante conoce el sitio, pues puedes pasar al nivel 2 y luego ya si ya te conocen bien y ven que quieres de verdad comprar, pues ya pasarías a las réplicas de nivel 1, ¿no? Bien, y esto es
un pequeño análisis así por encima de la cultura china y de mi parecer cuando visité Shanghái por primera vez, acostumbrado a Europa, a las ciudades europeas y las ciudades americanas, pues ves que no hay tanta diferencia con las ciudades americanas. Allí en Shanghái observas que todo el mundo está trabajando, ves muy poco turismo, la gente se ve que no hay, digamos, pagas ni subsidios ni nada porque ves actividad constante, tipo lo que yo pude ver en Estados Unidos. Yo me acuerdo una vez en Chicago, en el aeropuerto de Chicago, ver en el McDonald's a pilotos de líneas aéreas hacer cola. Y preguntando ¿y por qué hacen cola en McDonald's? Porque, bueno, lo llevan en el avión porque cobran por horas y cuanto más horas hagan pilotando, pues más ganan, ¿no? Entonces lo llevan en el avión y comen en el avión, no se paran como aquí en Europa, pues 1 hora o 2 horas para comer, ¿no? Muy parecido es la cultura también china, que los ves todos trabajando, todos con una actividad, y apenas ves gente mirando, ni observando, ni tampoco muchos turistas, ¿no? Luego algo muy importante, hablando con los fabricantes chinos de mi sector de máquinas expendedoras, el gobierno les apoya inyectando dinero, ya que detrás de todas las fábricas está el propio gobierno. Si ven que el proyecto, las máquinas expendedoras o el mercado que tienen es positivo, el gobierno les inyecta dinero, cosa que, digamos, no ocurre en España, ¿no? Y luego ellos ya se comportan de forma anglosajona. En mi sector de las máquinas expendedoras están en todas las ferias europeas y americanas de Estados Unidos. Yo he estado en abril de este año, he estado en la feria de Los Ángeles y habría pues unas 25 empresas chinas con sus máquinas expendedoras que bueno, hay modelos que no tienen ni en Europa ni tampoco en Estados Unidos y ya están fabricados en China. Por ejemplo, la máquina que nosotros tenemos de impresión de fotos en las tapas de los móviles, pues no he visto ninguna empresa europea que fabrique esta máquina, ni tampoco americana. Y bueno, ya hay unos 10 fabricantes chinos que tienen esta máquina, ¿no? Entonces, incluso he visto en la feria de vending de Los Ángeles empresas americanas que cambian el look de la máquina expendedora y le ponen marketing y venden ya el producto chino en Estados Unidos. He visto varias. Yo conozco los modelos fabricados por los fabricantes chinos y ellos le ponen el marketing americano y el look americano y las venden en Estados Unidos. En Europa, en la última feria de Rimini, Italia, pues también más de lo mismo. Había sobre unas 20-25 empresas fabricantes de máquinas expendedoras chinos. Y ellos te piden que te hagas una foto con ellos para enviar a sus jefes de China para corroborar que tienen clientes interesados, ¿no? Y en España, en la última feria de vending en España, en Toledo, paradójicamente, los demás fabricantes europeos y españoles tenían un stand y la empresa china tenía 3 stands, ¿no? Entonces se comportan como anglosajones, acuden a todo el mundo. Ves equipos de gente muy joven, principalmente todos los equipos de las ferias de ventas y técnicos son gente bastante joven que aparentemente no supera los 30 años. Y bueno, se mueven muchísimo, están en todos los sitios. Así, claro, yo conozco profundamente mi sector de máquinas expendedoras, pero lo mismo ocurre con otros sectores, ¿no? Entonces, con ese precio bajo que nadie puede competir con China, me lo decía un fabricante de máquinas de flores de Ucrania, que hay un fabricante en Ucrania, y me decía, la frase resume todo, que decía que con China solo puede competir la propia China.
La comunidad china, es muy raro que un chino vaya a pedir un crédito para poner un negocio en España a un banco convencional. Son bastante solidarios y muy emprendedores, entonces ellos mismos se prestan dinero entre familiares y amigos, incluso a veces, depende de la vinculación, a coste cero de interés. Con lo cual es poco posible ver a un chino que vaya a un banco convencional español y europeo pues a pedir crédito, ¿no? Bien, pues ahora lo prometido es deuda. Os dejo un pequeño resumen de donde analizamos un poco el nacimiento y la emergencia de China hasta ahora mismo. Hoy te planteo una reflexión apasionante. Durante el siglo XX, Estados Unidos dominó el mundo económica y tecnológicamente, pero en pleno siglo XXI surge una pregunta. ¿Se están convirtiendo los chinos en los nuevos anglosajones de nuestra época? Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos fue la principal potencia económica del planeta. Las mayores innovaciones nacían allí. Los automóviles de Ford, los ordenadores de IBM, Microsoft, Apple, Intel o Google transformaron la economía mundial. Millones de personas soñaban con vivir el llamado sueño americano. El American Dream, el inglés, se convirtió en el idioma internacional de los negocios. Las universidades estadounidenses atraían a los mejores estudiantes del mundo. Parecía imposible que alguien pudiera competir con semejante liderazgo. Sin embargo, a finales de los años 70 comenzó una revolución silenciosa. China inició profundas reformas económicas. Lo que era un país fundamentalmente agrícola empezó a transformarse en una gigantesca potencia industrial. Miles de fábricas comenzaron a producir para el mundo entero. Primero fueron juguetes, después ropa, más tarde electrodomésticos y finalmente productos tecnológicos cada vez más sofisticados. La etiqueta Made in China empezó a aparecer en millones de hogares de todo el planeta. Actualmente China es la mayor potencia manufacturera del planeta. Produce desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos, desde robots industriales hasta paneles solares, desde trenes de alta velocidad hasta componentes electrónicos de última generación. Muchas multinacionales occidentales dependen de la capacidad industrial china. Su infraestructura es impresionante. Puertos gigantescos, aeropuertos modernos, miles de kilómetros de trenes de alta velocidad. Todo construido en apenas unas décadas. Durante muchos años, Occidente consideró a China simplemente una fábrica barata, pero la situación ha cambiado radicalmente. Hoy China desarrolla sus propios vehículos eléctricos, sus propios sistemas de inteligencia artificial, sus propios satélites, sus propios trenes ultrarrápidos, ¿no? Sus propios drones. Lo que antes era un país que copiaba tecnología, ahora compite directamente con las grandes potencias tecnológicas del mundo. China no solo exporta productos, también exporta infraestructuras, inversiones y financiación. A través de grandes proyectos internacionales está aumentando su presencia en Asia, África, Oriente Medio, América Latina y Europa. Muchos analistas consideran que estamos viendo una expansión económica comparable a la influencia que tuvieron las potencias anglosajonas durante el siglo pasado. La gran competencia actual ya no es militar. La verdadera batalla es tecnológica. Estados Unidos sigue liderando sectores estratégicos como el software, las finanzas internacionales y buena parte de la investigación científica.
pero China lidera áreas clave como la fabricación industrial, las baterías, los vehículos eléctricos y numerosas tecnologías emergentes, dos gigantes luchando por liderar el siglo XXI. La gran pregunta es sencilla. ¿Será China la primera potencia mundial durante las próximas décadas o seguirá Estados Unidos ocupando el liderazgo global? La respuesta probablemente sea más compleja. Quizás el siglo XXI no pertenezca exclusivamente a ninguno de los dos. Tal vez asistamos a una época de competencia permanente entre ambas superpotencias. Como empresario, creo que existe una enseñanza muy clara. Los países que lideran el mundo son aquellos que innovan, producen y se adaptan al cambio. China nos enseña la importancia de la planificación y el trabajo a largo plazo. Estados Unidos nos enseña la importancia de la innovación y el emprendimiento. Y nosotros debemos aprender de ambos modelos. No soy pro-China, de hecho, mis gustos están mucho más alineados con el mundo libre y con Estados Unidos por su música, sus coches y sus ciudades, pero también reconozco el enorme trabajo y el espectacular ascenso de China, porque lo he visto con mis propios ojos al recorrer sus ciudades y conocer sus negocios. Y ahora me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que China será la gran potencia dominante del siglo XXI? ¿O pensáis que Estados Unidos seguirá liderando el mundo? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Si os ha gustado, suscribíos al canal.